Bien, ¿qué tal? Mis saludos, estamos de nuevo ahora ya en una lección más. Recuerden que estamos dentro del capítulo 10 que trata acerca de la exploración de datos. Vamos a ver el tema de la manipulación de datos basada en mapas. Ahora bien, ¿qué vamos a ver en esta lección? Vamos a ver lo que es la agregación de datos, la agregación espacial y la comparación de mapas. ¿Ok? Repito, clasificación de datos, agregación espacial y comparación de mapas. Los mapas son una parte importante de la geovisualización, es decir, la visualización de datos geoespaciales y la integración cartográfica, ¿no? A través del SIG. También podemos hacer ese análisis a través de las imágenes satelitales y el análisis de otros datos. Ahora bien, dentro de lo que son las imágenes satelitales, sí tiene un tratamiento algo más diferenciado. Recordemos que son datos, en las imágenes satelitales son datos continuos. Ahora, ahí sí ArcGIS tiene para visualizar, mejorar incluso la calidad de las imágenes, pues tiene unos algoritmos incorporados que es para poder mejorar la distribución espacial de los niveles digitales de los píxeles, ¿no? Y esto también pues se utiliza con otro tipo de datos. Y de eso vamos a hablar ahora. Ahora, las manipulaciones de datos que se utilizan incluyen, ¿no?, la clasificación de datos, la agregación espacial y la comparación de mapas. Ahora bien, la clasificación de datos. La clasificación de datos es una práctica común en la elaboración de mapas, pero también puede ser una herramienta para explorar los mismos, ¿ok? Y para esto vamos a utilizar estadística, básicamente descriptiva, ¿ok? Por ejemplo, en esta imagen vemos los Estados Unidos de América, y estamos viendo, por ejemplo, el porcentaje de desempleo, ¿no? Entonces estamos viendo aquí, por ejemplo, los que están por debajo del promedio, por encima del promedio, ¿no? Es una forma que estamos usando para visualizar datos, ¿no? Ahora, suponga que queremos ahora explorar estas tasas de desempleo de otra manera, ¿no? Para obtener una mirada preliminar a los datos podemos colocar las tasas de desempleo por clases, ¿no?, por encima y por debajo, ¿no? Es lo que ya estamos viendo acá en la imagen A. Ahora bien, podemos clasificar los estados que estén muy por encima del promedio y muy por debajo del promedio nacional. Y para esto vamos a utilizar una herramienta adicional, ¿no?, de la estadística, que es la desviación estándar, ¿no?, para clasificar las tasas de desempleo y enfocar nuestra atención en los estados que estén a más de una desviación estándar por encima de la media, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos observando, ¿no?, están en esos colores, ¿no? Vemos aquí el nivel 1 y 2 están por debajo del promedio, no, pero por encima del promedio, ¿no? Entonces utilizamos ciertas herramientas estadísticas, como en este caso la desviación estándar, ¿no? Ahora, los mapas clasificados se pueden vincular con tablas, con gráficos y con estadísticas para actividades de exploración de datos, ¿no? Okay. Por ejemplo, podemos vincular los mapas con una tabla que muestre el cambio porcentual de ingreso familiar per cápita, ¿no?, y determinar si los estados con tasa de desempleo más bajas también tienen las tasas más altas de crecimiento, ¿no? O sea, podemos ver la correlación de una variable con la otra, ¿no? ¿Ok? Entonces es lo que podemos ver. Ahora bien, la agregación espacial. La agregación espacial es funcionalmente similar a la clasificación de datos, excepto que agrupa datos relacionados, ¿no? La siguiente figura muestra el cambio porcentual de la población de Estados Unidos por estado y por región. Básicamente estamos utilizando los datos del censo de los Estados Unidos. Para la recopilación de datos, las regiones son agregadas espacialmente a los estados, ¿no? En comparación con un mapa por estado, un mapa por región ofrece una visión más general del crecimiento de la población, ¿no?
Si podemos agregar otros niveles geográficos, podemos discriminar incluso a nivel de condado, ¿no? Tramo censal o grupo de bloque. Entonces, estos obviamente los niveles jerárquicos en los que se agrupa, digamos, el censo de los Estados Unidos. En nuestros países, dependiendo de en qué país estamos, podemos ver que las regiones se dividen en provincias, ¿no? Y las provincias en distritos, para el caso de Perú. Entiendo de que en otros países, como en Colombia, pues los distritos se dividen en provincias, ¿no? Y es, digamos, depende de cómo estemos organizados geopolíticamente, ¿no? Ahora, debido a que estos niveles de unidades geográficas forman un orden jerárquico, podemos explorar el efecto de la escala espacial examinando diferentes escalas espaciales, ¿no? Entonces, vamos a ver esto, ¿no? Por ejemplo, dos niveles de agregación espacial, ¿no? Por ejemplo, por estado, ¿no? Estamos viendo a ese nivel por estado, lo estamos viendo de la siguiente manera, ¿no? Porcentaje de cambio de población por estado, ¿no? Entre 1990 y 2000, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, que en algunos estados hay un porcentaje mayor, bueno, y otros están por debajo de esa realidad. Ahora, acá estamos viendo, pero por región, ¿no? Entonces, en ese sentido, vemos que los datos están mucho más generalizados aquí, y es una forma de presentar estos datos. Ok, entonces hay otras herramientas también en ArcGIS que ya lo vamos a ver en la práctica, donde podemos subclasificar, ¿no? Las regiones, le ponemos una rampa de color, en las siguientes, la otra región le ponemos otra rampa de color y podemos ir visualizando, digamos, qué estado dentro de qué región tiene los niveles más bajos, ¿no? Y eso es bastante muy interesante. Ok, entonces continuamos. Comparación de mapas. La comparación de mapas puede ayudar a un usuario SIG a determinar la relación entre diferentes conjuntos de datos, ¿no? Los mapas se pueden comparar utilizando diferentes métodos. Un método sencillo es superponerlos, ¿no? El overlay. Por ejemplo, para examinar la asociación entre las ubicaciones de vida silvestre y los arroyos, se pueden trazar ubicaciones de vida silvestre. Bueno, básicamente serían entidades puntuales, ¿no? Puntos de avistamiento, aves, mamíferos, reptiles, con una capa de corrientes, ¿no? Para ver si estos puntitos, ¿no? Donde estamos avistando los animalitos, se congregan preferentemente sobre los ríos, ¿ok? Y para eso estamos comparando mapas, ¿no? Algunos también le llaman pues análisis overlay, ¿no? Que es básicamente superposición. Ahora, dos capas también se pueden agrupar, llamada capa grupo en ArcGIS, para que ambas puedan trazar una capa de vegetación, por ejemplo, ¿no? En entidades poligonales, para que puedan ser comparadas, ¿no? La comparación de capas poligonales o rasters en sí es difícil, ¿no? O sea, es difícil que podamos montar encima una rampa de colores por ejemplo, un mapa de distritos, ¿no? Ponemos todos los distritos en una rampa de colores de verde azul. Y abajo pongamos una imagen satelital. Ahí sí no es visualmente entendible. ¿Ok? Entonces, eso es lo que no deberíamos hacer. ¿Ok? Ahora, la comparación de mapas, ¿no? Continuamos con este tema. Una opción es activar y desactivar las capas, ¿no? ArcGIS tiene una herramienta para poder deslizar, ¿no? O sea, podemos ver un efecto de cortina, donde ponemos una capa A, ponemos una cortina, o sea, bajamos la cortina A y vemos lo que está debajo, ¿no? La cortina B. Esto es bastante útil, ¿no? Sobre todo cuando hacemos análisis multitemporal para ver dónde están los cambios de manera visual. Ahora, otra opción es utilizar la transparencia. Por lo tanto, si se van a comparar dos capas raster, una capa puede mostrar un esquema de color y la otra otro, básicamente tonos de grises, ¿no? Es una opción, pero digamos, no es la opción más atractiva. Ahora, los tonos de grises simplemente oscurecen los símbolos de color y no producen mezcla de colores confusas, ¿no? Sí es verdad en parte, pero si tenemos, por ejemplo, una rampa de colores en azul y, por ejemplo, en distintos tipos de tonos de azul, si le agregamos una capa negra, una capa gris, solamente vamos a pronunciar más uno y otro color, ¿no? Ahora, la comparación de mapas también se puede utilizar
o se puede realizar utilizando símbolos para mapas que pueden mostrar dos conjuntos de datos, ¿no? Un ejemplo es el mapa de coropletas bivariadas, que utiliza un símbolo para presentar dos variables, ¿no? Como la tasa de desempleo y la tasa de variación de ingreso, de acuerdo a la siguiente figura, ¿no? O sea, si hay soluciones para poder presentar este tipo de mapas. Uno de ellos, por ejemplo, es el cartograma propuesto por Donnelly, ¿no? Y Zunili, ¿no? Es otro ejemplo, un cartograma donde, por ejemplo, las unidades o las áreas unitarias, puede ser, por decir, estados, tienen un tamaño proporcional a una variable, por ejemplo, la población estatal. Y los símbolos del área se utilizan para representar según la variable, por ejemplo, ¿no? Pueden ser resultados de elecciones presidenciales. La animación temporal también es una opción para poder comparar mapas, ¿no? Si por ejemplo vamos a hacer una animación de cómo se fue secando un lago, ¿no? Entonces ponemos una serie temporal ahí, ¿no? Ahora, los mapas animados pueden ir acompañados también por mapas interactivos en un servicio web, ¿no? Como por ejemplo, qué sé yo, ponemos un geoservidor y solamente estamos colocando animaciones, ¿no? Para un mapa. Pueden ser animaciones donde nosotros no interactuemos con las capas, ¿no? Por decir, efectos del cambio climático, ¿no? Tenemos mapas de temperaturas, cómo se incrementa la temperatura en los últimos 30 años, y colocamos una capa de ese tipo animada, ¿no? Bueno, entonces esto es bastante interesante. Acá estamos viendo un ejemplo de un mapa bivariado, ¿no? Donde se le da una solución de alguna manera. Claro, obviamente hay que preparar la base de datos antes. Y acá solamente estamos haciendo un cuadrante de doble entrada, un cuadro de doble entrada, ¿no? Por ejemplo, el cambio, ¿no? El cambio que se percibe, ¿no? En esta rompecolores y el desempleo, ¿no? Entonces aquí estamos viendo, ¿no? Si estamos en este color es que hay desempleo y no hay cambio, ¿no? Acá en este tono hay desempleo y si se percibe un cambio, ¿no? Entonces esto es lo que nos quiere decir los mapas bivariados, y con esto pues nos vamos despidiendo y nos vemos a la siguiente clase. Ok, nos vamos despidiendo.